Bueno, para el final habíamos guardado un turno de preguntas, en torno a 10 minutos para hacer preguntas, dudas, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Aquí no tenemos una mesa. Bueno, no sé, quizá igual nos acercamos, los que hemos estado de ponentes, nos acercamos aquí, de pie, y bueno, estamos a disposición vuestra para preguntas o... No, 10 minutos de pie, sí. Ahí la primera pregunta. Bueno, no sé, levantar, eso es. Hola, buenas. ¿Vai? ¿Se oye? Vai. La pregunta va para Aitor Zubimendi. Muy interesante la ponencia para los implicados. Y la pregunta es, si tienes un programa ya, un grado ya, que tiene una asignatura que se llama Prácticas en Empresa, con un procedimiento de seguimiento de las prácticas que aparece en la memoria de acreditación enviada al Ministerio, aceptada y se está ejecutando, ¿se puede considerar que ese grado es dual? ¿Se puede hacer marketing de que ese grado es dual? Porque habrá casos. Vamos a ver, como decía, esta mañana me imagino que no es una formación dual, integral, desde luego, ni mucho menos. Otra cosa es que hay formas de ir implantando este modelo, entiendo yo, ¿no? Como lo... Igual que hables por aquí. Sí. Perdón. Para la traducción. Sí, perdón. Quiero decir que no es un modelo dual. Otra cuestión es que tú digas que vas integrando prácticas de formación dual, pero como esta mañana ha dicho el viceconsejero, ¿no?, que están trabajando en un decreto que pueden hablar de varios niveles y que el nivel 1, él decía, por lo que le he entendido, ¿no?, por lo que le hemos podido entender, que es casi el que se suele hacer ya muy habitualmente, que tienes prácticas, como tú has dicho, y con incluso un trabajo de fin de grado en empresas. Pero bueno, no es un modelo dual, es un modelo tradicional, un poco, bueno, en fin, que has integrado algo de esto, ¿no? Eso es, concretamente ponía, es que he copiado el párrafo, modelo dual parcial para parte del alumno, sería adaptar las horas de aprendizaje empresa, laboratorio e institución, las horas de esa asignatura, por ejemplo, a los créditos de las modalidades docentes en prácticas, que son prácticas, y seminarios de asignaturas. Contarlo en el seguimiento y posteriormente solicitarlo como modificación en memoria. No, pero bueno. Bueno, eso es, en esto tampoco es que ese título sea dual, no que sea formación dual, simplemente que igual en este caso el título, los responsables de la titulación piensan, bueno, esto yo no lo puedo hacer ahora de momento, o voy a probar con 20 alumnos o con 30 alumnas que sí es más manejable. Y entonces lo que yo simplemente he querido decir que eso lo podéis hacer y esos alumnos y alumnas en este caso sí que iban a hacer para esos alumnos y alumnas una formación dual, porque esas horas de prácticas y seminarios las iban a dar fuera. No todos los que tienen ese título va a ser dual, porque claro, pero esos alumnos iban a seguir esta formación. El título va a ser el mismo para todos. La pregunta era marketingiana, y repito la pregunta, ¿se podría considerar si tú haces un semestre fuera o un año fuera en la empresa? En mi opinión, no. ¿Ya está? En mi opinión, no. Sí. Una universidad que esté impartiendo 40 asignaturas, aplica pedagogías activas en 2, ¿puede decir que está aplicando pedagogías activas? Perfectamente. ¿Está diciendo la verdad? Para mí no, directamente. Sí, por eso. Directamente. Tema de publicidad. Otra cosa es que es un proceso que tiene que evolucionar y que no podemos pasar de 0 a 100 en un año, ni por favor, o sea, no lo podemos hacer. Entonces aquí hay un proceso, está claro, ¿eh? Y hay un proceso de cambio de concepto, para empezar, ¿eh? Porque la formación dual no son prácticas, ¿eh? Aquí el objetivo es, o sea, la orientación académica, ¿cuál es? Primero aprendo en la universidad y luego lo que aprendo en la universidad lo aplico en la empresa, ¿vale? Primero aprendo y luego lo aplico, ¿vale? La concepción de la formación dual o la formación en alternancia es diferente, ¿eh? Nuestro objetivo es formar ingenieros y entendemos que hay 2 espacios de aprendizaje en el que aprenden de forma simultánea y que son la universidad y la empresa, ¿vale? Y es un planteamiento simultáneo de los dos, ¿vale?
¿El proceso tradicional cuál es? Bueno, voy a la universidad, aprendo y hacia el final del proceso pues voy construyendo puentes, ¿vale? El proceso es ese, ¿vale? Y llegaremos bueno, a procesos en el que la integración sea mayor, ¿eh? Pero ahora de repente decir, bueno, yo estoy haciendo formación dual porque sigo haciendo prácticas, pues no coincido, no es... Es porque coincide, no es la, sin más. vale. Bueno, en primer lugar, gracias a los 4 ponentes que habéis intervenido. Desde luego nos habéis ilustrado muy mucho sobre qué es esto de la formación dual, sin ningún ámbito marketingiano, no se ha hecho ningún nombre, pero es cierto que por parte de determinadas universidades se está utilizando esto como un elemento más de venta de su propio producto, cuando no llega a alcanzar ni muchísimo menos el grandísimo trabajo que han realizado, por ejemplo, Ishaka y su equipo, ¿no? Extender el agradecimiento a Ishaka y su equipo, porque trabajáis en equipo, Edurne y Itziar también. Y lástima que no estén ni la Diputación ni el Gobierno vasco, porque hay un tema que a mí me preocupa, y esto no sé en qué medida desde la propia Unibasc también nos podrían echar un cable. Hablo desde la óptica de la Universidad del País Vasco, pero bueno, yo creo que se puede hacer extensible al resto de universidades, ¿no? Y es el cambio normativo que exige la implantación de esta dualidad. Es cierto que tenemos una experiencia, la de Ishaka, pero es que yo creo que es difícilmente trasladable al conjunto de titulaciones del resto de universidades, por lo menos en la mía, la Universidad Pública Vasca, yo lo veo muy complicado, salvo que haya un cambio normativo. Luego, para nosotros sería de grandísima ayuda que tuviéramos esas referencias internacionales y ver en qué medida, entiendo que tenemos limitaciones normativas, porque no tendremos la competencia absoluta en la Comunidad Autónoma Vasca, pero algo tendremos. Y hay lástima que no esté Adolfo para que nos explicara. Está muy bien que nos diga que se va a fomentar esto, pero fomentarlo también tenemos que tener un marco de. Entonces, en ese sentido sí me gustaría conocer, pues igual tal vez, como eres el más cercano, Aitor, pues cómo lo ves, ¿no? Sin más, gracias, es que ricasco. Ya, bueno, como has dicho tú, bueno, lo del más cercano, porque nos reunimos con ellos, ¿no? Ya sabéis que nosotros somos un ente autónomo de derecho privado, por lo tanto independiente, no somos del Gobierno vasco, porque, bueno, pues eso, para que las agencias de calidad funcionen tienen que ser independientes. Lógicamente nosotros, pues ni tampoco nosotros creamos las normas, ¿no? Ahora, eso sí, pues oye, si alguien nos pide opinión o... Y sí que tenemos, por supuesto, tenemos una relación fluida tanto con las 3 universidades vascas como con el Gobierno vasco, para trabajar todos conjuntamente por mejorar. Entonces, bueno, quiero decir, no lo sé, que en ese tipo de reuniones como mucho, pues, en fin, se expondrá la temática. Yo creo que nos han explicado también, bueno, distintos modelos, pero sí que se ve en Francia o en Alemania o en Austria, pues cómo organizan y que tienen una cobertura legal mayor que aquí, ¿no? Que es verdad que, claro, es más complicado porque no hay, pues eso, como han dicho, no sé, yo lo he entendido esta mañana al viceconsejero, pero yo es la primera noticia que tengo como vosotros, pues yo no sé si esto del clúster de empresas va a tratar de favorecer eso. Son cosas que yo creo que habrá que hablar entre todos, entre las universidades, cada uno, las universidades que lo demanden al Gobierno vasco y, bueno, por supuesto, nosotros, en nuestro modesto papel, también contribuiremos. Se nos pide, sí se nos pide. Quiero volver un poco, quiero hablar de la situación de Austria desde el 2014, cuando tuvimos el segundo programa dual. Teníamos una discusión con el Ministerio y con la agencia de acreditación si la vía dual podía ser una vía específica definida por el proceso de acreditación, y ahora hace 2 o 3 meses ya que hemos llegado a la decisión, vale con la acreditación normal, no habrá una vía especial
Lo que quiere decir que todos nuestros programas tienen que pasar por un proceso de acreditación normal, pero lo que ha pasado es que ha vuelto la pregunta: ¿cómo verificar la calidad de las prácticas que se hacen en varios programas? Hemos visto que no había un sistema de garantía de calidad de unas prácticas normales. Las universidades mandan a las empresas a los chavales y les dan créditos sin que haya un reporte cualquiera de esa actividad. Y tiene que haber un sistema muy profundo en mis programas para garantizar que todos los estudiantes que están en empresas diferentes puedan probar que hacen módulos prácticos con respecto a todos los módulos teóricos del programa. Es difícil. Tiene que haber procesos que tienen que estar integrados en el programa de acreditación. Y ahora está la discusión de saber cómo transponer las experiencias a todos los modelos de prácticas de cualquier tipo. Creo que tal vez sea lo mismo en España y en los otros países, que tenemos que garantizar, si enviamos a chavales a las empresas, tenemos que garantizar que trabajan, que aprenden en las empresas prácticamente y exactamente lo que está definido desde un punto de vista universitario, que no es lo que no está garantizado en los trabajos normales. Y eso serían los próximos elementos de acreditación, una revisión del proceso con respecto a las prácticas. Espero haber dicho lo que quería exactamente. Sí, yo quería preguntar al representante francés, al profesor Sauvage, en relación a evitar el paro juvenil. Usted ha hecho referencia a que uno de los objetivos de la implantación de la enseñanza dual era reducir el paro juvenil. Me gustaría saber si ustedes en su región también hay paro no juvenil y en qué porcentaje. Y si no hay una pelea entre los sindicatos que representan a los trabajadores no juveniles y las universidades que quieren dar una formación dual. En el caso de su colega alemán, él ha comentado que en su zona no hay paro. Entonces, ahí no se daría esa situación. Bueno, la cuestión del paro es una cuestión recurrente en nuestra región, puesto que somos la región más joven de Francia y forzosamente por ello, cuando tenemos jóvenes que no están trabajando, plantea preguntas de todo tipo. El 15% de los jóvenes no está trabajando. En Francia es significativo. Un 15% de una generación, y a fortiori tenemos mucha gente que gente después de los diplomas universitarios que no encuentran trabajo. Es un problema nacional, regional y luego nacional. Es algo intolerable para la sociedad, porque en el fondo la alternancia está en un contexto de sociedad, de lo social, de revolución contra esta situación
situación revuelta contra la situación. Hasta los sindicatos consideran que esta tasa de paro, el hecho que no se dé esperanza a los jóvenes es algo intolerable. Nuestra problemática es una problemática de desigualdad social en Francia. Les he evocado antes las problemáticas de reproducción de las élites y hoy la clasificación PISA muestra que Francia está muy mal situada y que tenemos una fosa que se está creando entre los que van a las universidades y funcionan y los que, por otro lado, no llegan a integrarse porque sus conocimientos de base no han sido adquiridos. Hay algunos países que están aquí presentes, se ha hecho una especie de revolución o no se ha sido capaz de hacerla. Por el momento no nos preocupamos demasiado de la escuela primaria, sino mucho de la inserción profesional. Y la alternancia se ha convertido en una respuesta. Prácticamente la totalidad de los sindicatos, de los 150 sindicatos, tenemos 4 sindicatos que quieren desarrollar el aprendizaje con constancia. Hay uno que tiene una posición ambigua, que postula por la alienación de los jóvenes por parte de las empresas, pero este sindicato denuncia sin oponerse, no está donde yo estoy trabajando, está ahí, pero no preside nada. No preside nada donde yo estoy, por ejemplo, cuando hay mítines y tal, están todos los sindicatos, pero cuando vamos a otras universidades, estábamos en Alemania hace poco y había los sindicatos que estaban y admiraban el modelo alemán y cuando vuelven a la región van a ver a los políticos e intentan que se haga lo mismo, pero hay una especie de indignación social porque no se da esperanza a ciertos jóvenes y está el aprendizaje para dar una cierta esperanza a estos jóvenes, para darles una especie de igualdad de éxito, que puedan acceder a una red de empresas, porque cuando uno sale de ciertas zonas marginales es difícil hacerse una red y estamos ahí también para ayudarles a que construyan una red y también que queremos que aprendan de otra forma. Creemos que hay una gran variedad de perfiles cognitivos que hacen que ciertos jóvenes, si se les pone en clases magistrales, en anfiteatros, no van a funcionar, mientras que si pasan por la acción en una integración, como hemos dicho antes, no se trata de que cedamos en absoluto en exigencias con respecto al saber académico, sino que puedan adquirir esos conocimientos de otra forma. Y los sindicatos, hace 25 años, por ejemplo, estaban dudando en cuanto a ciertas cosas, pero ahora son ellos mismos los que van luchando y los que toman la delantera para luchar. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta sería para el profesor Ralf Ma question serait, je voudrais poser la question, je suis le directeur de l'école de génie de Vitoria, ingénieur de Vitoria. Nous sommes en train d'attendre la résolution concernant l'automotion de pouvoir arriver à un système dual. Je voudrais poser 2 questions. Quels problèmes pratiques vous avez trouvé dans l'imposition de ce type de réalité d'études? Et deuxièmement, comment vous faites pour faire le suivi des étudiants par rapport aux périodes dans l'entreprise? Merci beaucoup. Et ¿a quién no sé si he entendido bien la pregunta. Bueno, la primera es que la première question. No he puesto el programa, o sea, solamente ofrecemos programas duales. Nous offrons des systèmes duals et pas une autre chose. Je ne sais pas si c'est la question, mais quels sont les problèmes par rapport à la gestion, entreprise, université, bouger tout cette quantité. De manera que cada alumno, pues bueno, aunque los elige en la empresa, pues gestionar todo eso me figuro que supondrá una carga, un trabajo administrativo importante. Bueno, tenemos problemas de planificación, tenemos
Las empresas hacen una reservación de una cierta cantidad de plazos y en el momento tenemos para electrotécnica, por ejemplo, 120 plazos. O sea, 120 las empresas quieren enviar 120 estudiantes, pero no encuentran estudiantes calificados. O sea, nosotros solamente ofrecemos ahora 2 cursos o 2 clases con 66 alumnos máximo y tuviéramos un problema si las empresas de verdad ya encontrarían digamos, 100 alumnos o más. Eso sería un problema administrativo de crear un curso más dentro de un tiempo bien corto. Bueno, esa diferencia está creciendo. Antes, cuando yo comenzaba hace 7 años, y teníamos más o menos solamente 50% más de reservaciones que de plazos. Ahora tenemos ya el doble. Y el problema que tenemos es que las empresas encuentren estudiantes calificados para los estudios. No tenemos problema de encontrar empresas. Cuando he comenzado, habían colegas que antes han ido afuera a las empresas a hacer publicidad para trabajar junto con esa empresa. Eso ahora ya no hacemos, no hay esos problemas. Ahora es más de animar a alumnos de estudiar en particular ingeniería. O sea, vamos a ferias de educación, vamos a las escuelas, en las últimas clases, a hacer presentaciones y cosas así. Sí, la otra pregunta es el seguimiento. ¿Cómo hacéis el seguimiento, así muy resumido, del alumno en la empresa? Tenéis, pues me figuro que tendréis distintos contactos con la empresa. El alumno tendrá que ir haciendo sus informes de seguimiento. Bueno, no sé un poco cómo... Los alumnos tienen créditos para la estancia en las empresas y tienen que escribir un reporte, algo por escrito, y creo que en los primeros 2 semestres hay un evaluador de la empresa mismo que da que sí está bien o no está bien, o sea, si nota pasado o no pasado. Y en el segundo año, tercer año hay notas que tienen que dar y las notas son aprobadas por el profesorado de la universidad. O sea, nosotros recibimos los reportes y leemos y digamos si está bien o no está bien, hay que ajustar la nota o así. Y el último semestre práctico es el proyecto fin de carrera. Eso tiene 2, tiene un supervisor de la empresa y un supervisor de la Hochschule que está dando la nota. O sea, la nota final es mitad nota de académico del profesorado y la otra mitad de la nota es del aconsejador de la empresa. Gracias. Okay, genau. Es la mayor diferencia que existe entre Austria y Alemania. En Austria, un programa donde las empresas seleccionan a los estudiantes no está acreditado. Para la acreditación en Austria tenemos que ofrecer un acceso libre a todos los estudiantes, lo que hace más difícil para nosotros motivar a las empresas, encontrar las empresas. En Alemania solamente las empresas son las que eligen a sus estudiantes y después les envían a la universidad. Esa es la diferencia que existe entre los dos. Otra cosa es que en Austria solamente la universidad es la que puede dar créditos o notas, lo que quiere decir que es necesario que haya profesores que estén muy cerca de la empresa. En mis programas, por ejemplo, hemos definido aproximadamente entre 10 y 12 módulos centrales del programa que los estudiantes tienen que probar que verificar, darnos verificación de que han trabajado para cada módulo. Un mínimo, además. Nuestros estudiantes tienen que escribir
tienes que escribir una agenda diaria. Cada día tienen que escribir lo que han hecho a lo largo de su trabajo, de sus horas de trabajo, lo que han ido aprendiendo. Y hay cosas diferentes. Por un lado, lo que es trabajo con un reporte, y luego lo que he aprendido, cómo he desarrollado mis competencias. Y con esto pueden probar a los profesores que son responsables de sus módulos logísticos o lo que sea, o de calidad o de lo que sea, con sus reportes pueden probar. He trabajado 2 semanas en estos contenidos de su módulo, y entonces el profesor tiene que firmarlo, y al final de los estudios cada estudiante tiene que presentar un reporte módulo práctico con 10 módulos definidos, con una página o 2 por informe de cada asignatura del profesor, y tienen que presentar eso a 10 diferentes profesores. Entonces es muy difícil probar como universitario frente a la agencia de acreditación que todos los estudiantes en todas las empresas aprenden prácticamente lo mismo frente a los módulos teóricos, y hemos invertido mucha energía y mucha inteligencia y de experiencia y de experimentación incluso para desarrollar un sistema que la agencia de acreditación en Austria quiere transponer y ofrecer a las otras universidades cuando quieren nombrar el programa dual. Pero la única razón actualmente, solo hay una vía de acreditación, y hay una casillita con una señalita que es una cosa como cualitativo. La agencia de acreditación nombra esto no para crear una nueva vía, sino porque en ese momento es algo de marketing. Los estudiantes quieren estudiar dual porque leen en los periódicos que es fantástico, que es muy atractivo, van ganando dinero, están integrados en una empresa, y eso les hace más fácil obtener un trabajo después de estudiar, después de terminar los estudios. O sea, es una razón que las universidades a día de hoy están intentando mostrar. Dicen, por ejemplo, estoy ofreciendo un programa dual, y lo hacen por una cuestión de marketing mayormente, porque en la acreditación la agencia le dice: tú no puedes llamar a tu programa dual porque no tienes esto y lo otro. Gracias. Bueno, ya hemos conseguido. No sé si queréis la última pregunta, y si no, dejamos aquí. Bueno, también deciros que desde el Instituto de Máquina y Herramientas, desde la Universidad del País Vasco, estamos implicados en un proyecto europeo, en un Erasmus, en el que el objetivo es crear una red europea de universidades que trabajan la alternancia y la formación dual. De hecho, estos amigos están por esto, porque están en la red. Pero hacia junio, julio, tenemos que hacer otra conferencia, ya presentando un poco los resultados de ese proyecto. Llevamos más de 2 años de trabajo conjunto, y uno de los objetivos y uno de los entregables de ese proyecto será, pues, por ejemplo, llegar a esta definición de lo que es dual, ¿no? Bueno, nosotros no somos quién para decir lo que es dual, pero básicamente lo que trataremos a través de ese proyecto es establecer las características principales o críticas para decir que estamos en una formación de alternancia o una formación dual, o en qué estamos, ¿vale? Nosotros no somos nadie, pero desde nuestra experiencia vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Y bueno, en ese proyecto también vamos a trabajar áreas como la pedagogía, la movilidad,
asociadas a este módulo educativo. Y por último, el objetivo principal, el objetivo final del proyecto será constituirnos ya como una red europea. Que funcionemos, que compartamos nuestras experiencias, que podamos hacer movilidad entre nosotros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por supuesto la Universidad del País Vasco es parte de esa red porque nosotros lo somos, el Instituto de Máquina y Herramienta. Y sin más, agradeceros que estéis aquí, agradecerles de corazón que hayan venido desde sus países a compartir esta mañana con nosotros y no sé, hoy nosotros no hemos hablado desde el Instituto de Máquina y Herramienta, pero sabéis que para el que quiera tenéis las puertas abiertas para que nos visitéis y para que veáis cómo hacemos las cosas. Eskerrik asko, Dani, Tortierren.